Hola amigos, en estos días notaremos como una cuadratura Sol-Luna nos obliga a debatir sobre nuestras obligaciones y nuestros deseos más íntimos. Será un momento muy importante para decantarnos por aquello que deseamos conseguir y además esta situación nos ayudará a alcanzar nuestras metas. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, los buenos aspectos que recibiremos en estos días de Marte, Mercurio y el Sol os van a ayudar a que vuestro trabajo se convierta en algo muy importante. Además debéis tomar decisiones que aunque en un principio sintáis cierto miedo, pero estas van a resultar muy importantes de cara a vuestro futuro. A nivel personal deberéis tomar precauciones a la hora de comentar sobre vuestra vida privada, pues podéis ser objeto de envidias o celos de los que os rodean. A nivel sentimental, en cambio, vais a vivir unos grandes momentos, tanto a nivel de la pareja como en las relaciones con amigos y familiares. A nivel económico, un golpe de suerte os va a traer estabilidad en este sentido. Lo que sí, a nivel de tranquilidad, estos días os vais a sentir imparables. Viajes, reuniones, el descanso que deseabais tener, lo deberéis dejar para otro momento. Lo que sí os va a traer es una gran paz interior. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, unos aspectos disonantes de varios planetas os van a obligar a poner un poquito de orden en vuestra vida, empezando por aquello que atañe a lo cotidiano, sobre todo a lo que tiene que ver con temas burocráticos, pues los vais a necesitar más adelante para realizar un cambio importante que se va a dar en vuestra vida. Para algunos puede tener que ver con un cambio de residencia, pues un nuevo contrato de trabajo que os va a obligar a cambiaros de ciudad. En el amor os centraréis más en la familia, pues os están pidiendo un poquito de atención. Eso sí, a nivel económico vais a tener sorpresas de todo tipo, gastos inesperados que os pueden traer un poquito de cabeza, pero al final vais a salir triunfantes de la situación. En salud debéis de cuidar un poco más y prestar atención a las señales que os está enviando vuestro cuerpo. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, estáis en una etapa que los aspectos disonantes que os envían varios planetas afligen un poquito la situación que os toca vivir. Debéis ser cautos a la hora de tomar cualquier tipo de decisión. Además, Marte en tránsito por vuestra casa décima haréis que estéis un poquito más irritables que de costumbre, pues esta situación inestable hará tambalear esa dualidad de carácter que tenéis. Debéis tener cuidado también a la hora de firmar documentos, pues podríais ser víctimas de algún engaño. Donde la situación cambia a ser más positiva es a nivel del amor, sobre todo para aquellos que os encontréis solos. En una salida o en una reunión podéis conocer a la persona que se va a convertir en vuestra media naranja, donde también os vais a sentir muchísimo mejores a nivel de salud, desapareciendo todas las molestias que estabais sintiendo. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, la fuerza y energía que recibís de la luna llena en estos días desde Acuario os dará esa fuerza para iniciar y conseguir llevar a cabo esos nuevos proyectos que tenéis. El tránsito del Sol y Venus por vuestra casa segunda va a fortalecer vuestra economía, pudiendo recibir un dinero extra y hasta os puede llegar la suerte a través de los juegos de azar. En el amor, momentos muy agradables que os van a tocar vivir con amigos o en compañía de la familia, pero también en las relaciones de pareja. Para aquellos que os encontréis solos, alguien va a aparecer que os va a hacer dejar la soltería. En vuestro trabajo, nuevas oportunidades o bien un ascenso en el que ya tenéis esos nuevos contratos para los que estéis esperando uno nuevo. Como os digo, la luna llena os protegerá en estos días fortaleciendo vuestra personalidad. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, os van a tocar aprovechar al máximo el tránsito solar por vuestro signo. Os convierte en uno de los más afortunados y brillantes, sobre todo para llevar a cabo todo aquello que os ilusiona. En el trabajo, nuevas iniciativas se materializan y se abrirán nuevas expectativas que serán muy buenas para un futuro próximo. Por poco que luchéis, todo fluirá a vuestro alrededor y resultará muchísimo más fácil. A nivel económico tendréis una mejoría muy acosada, en muchos casos con entrada de dinero inesperada. En el amor notaréis cómo vuestras relaciones se afianzan. Entréis en una etapa donde desaparecen los malentendidos y va a reinar la paz. Si tenéis algún sueño o algún capricho que queráis que se haga realidad, lo vais a conseguir.
Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, a partir del día 23 el Sol va a comenzar a transitar por vuestro signo. Además contáis con el tránsito de Mercurio que os va a ayudar a nivel intelectual. Notaréis cómo vuestra mente va a estar más abierta y la comunicación con vuestro entorno va a resultar muchísimo más fluida. Como ya os he dicho, en pocos días el Sol va a entrar en vuestro signo, empezaréis a notar sus influjos poderosos, se van a abrir nuevas expectativas en el trabajo y además vuestra economía va a mejorar. En salud debéis intentar relajaros, pues la ansiedad puede hacer mella en vosotros, reflexionar sobre vuestro futuro y buscar el camino para hacer realidad vuestros sueños. En el amor contáis con la protección de Venus, que os va a ayudar en las relaciones de amistad, pero a la vez os va a dar un brillo muy especial, os mostrará como unos grandes conquistadores. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, que durante estos días los aspectos disonantes que recibes de varios planetas están desestabilizando un poquito tu vida, ello afecta sobre todo de forma notable a tu carácter, debido al tránsito de Urano por tu casa séptima, con lo cual te hace sentir mal contigo mismo, pues eres uno de los signos que le gusta que el equilibrio reine en todo lo que le rodea. Donde puedes sentir un poco mejor será con las amistades, pues te van a servir de apoyo y te van a ayudar a recobrar esa estabilidad que tanto necesitas y sobre todo que tanto te gusta. A nivel de trabajo, esos cambios bruscos de tu estado de ánimo van a repercutir en una menor atención y falta de interés hacia este. Será hacia mediados de la semana cuando la situación comienza a estabilizarse y te va a hacer sentir muchísimo mejor. A nivel sentimental será un momento que aunque tu pareja te apoye, tú no reconocerás su ayuda y ello puede enfrentaros un poquito. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, entras en una etapa más tranquila y cuentas con varios tránsitos planetarios muy favorables del Sol y de los benéficos Júpiter y Venus por vuestra casa décima, que es una casa que tiene que ver con el destino, todo aquello por lo que luchamos. A nivel de trabajo van a aparecer nuevas oportunidades, nuevos contratos o ascensos en el que ya tenéis, pero también lo vais a notar a nivel de vuestra economía, pues la suerte os va a acompañar en estos días. Muchos de vuestros deseos más íntimos por fin van a cobrar visos de realidad. No solo lo vais a notar a nivel del trabajo y la economía, sino también a nivel sentimental, donde la situación por fin se estabiliza. Veréis cómo vuestras relaciones se hacen más firmes y la felicidad entra en vuestra vida. En salud, cuidaros un poquito. Lo que sí tenéis cuidado debe ser con las envidias, pues vuestros éxitos no serán bienvenidos por las personas de vuestro entorno. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los aspectos que recibiréis en estos días de Saturno os harán poner un poquito los pies en la tierra y os va a resultar muy favorable. Notaréis como todo comienza a mejorar a vuestro alrededor, afectando sobre todo al trabajo. Por fin vais a empezar a sentiros mejor con vuestros compañeros. Esa pequeña distancia que había entre vosotros desaparece. Para aquellos que tengáis negocio propio, notaréis como poco a poco este mejora. Se va a revitalizar vuestra economía. En el amor, como Venus es uno de los planetas que desde Leo os envía unos rayos muy benefactores, dando un vuelco muy positivo a las relaciones, no solo a las que atañen a la pareja, sino también lo vais a notar en el entendimiento que reina con vuestros amigos y la familia. Si estáis de vacaciones, intentad relajaros al máximo, pues os va a venir muy bien cuando tengáis que reiniciar vuestras actividades diarias. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los buenos aspectos que vais a recibir en estos días de varios planetas hará que aparezcan cambios en los distintos ámbitos de vuestra vida. Algunos tienen que ver con el trabajo. Nuevos proyectos que tienes en mente por fin van a ver la luz, pero debes ser precavido a la hora de comentarlos, pues alguien podría apropiarse de tus ideas y te puede hacer caer en una pequeña depresión. Como eres una persona que te gusta renacer cada día, no va a ser esto un obstáculo, sino todo lo contrario, pues va a ser un incentivo muy importante para luchar contra todo. Estos días te centrarás también en tu familia, convirtiéndose estos en tu mejor compañía. Hazles caso a sus consejos, pues te van a servir en un futuro próximo. Cuídate un poco la garganta, que puede ser tu zona más débil. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero.
Bueno, Acuario, los aspectos disonantes que recibiréis en estos días del Sol se verán suavizados por los aspectos favorables que os envían Venus y Júpiter. Estos os convertirán en uno de los signos más afortunados. La suerte os llegará a través de las personas de vuestro entorno, tanto puede ser de la pareja como de amigos o compañeros de trabajo. Quizás a través de algún amigo conocido os va a llegar una oferta muy importante de trabajo. Ello va a resultar muy afortunado. Como uno de los temas que más os preocupa en estos momentos es vuestra economía, vais a notar cómo esta también comienza a mejorar y os va a beneficiar haciendo que os sintáis más tranquilos. Y además va a hacer que la paz se instale en vuestra vida. A nivel de la salud, notaréis como aquellos que os encontráis algo débiles tendréis una clara mejoría. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, varios planetas se encuentran transitando por vuestro cielo, entre ellos Marte y Urano. Os puede provocar cierta inestabilidad a nivel de las relaciones, pudiendo llegar a conflictos bastante fuertes, sobre todo en las relaciones pareja. Pero vais a llegar a entendimiento, pues sois unos grandes conversadores y ella sabrá comprenderos. Aunque la fuerza de la luna llena os magnetizará y os suavizará la situación de tensión que os toque vivir. Os aconsejo que toméis unos días de descanso, que todo se va a solucionar. En el trabajo debéis guiaros un poquito por vuestra intuición, pues será la única forma que evitará pequeñas desavenencias con la gente que os rodea. Si estáis pensando en un cambio de casa, procurad que tenga un buen feng shui, pues sois unos muy sensibles y cualquier cosa que rompa la energía perjudica vuestra salud. Bueno, solo me queda felicitar a todos los Leos y también a los Virgos, y suerte para todos en general.